Gracias, doctor Bayona. Buenas tardes a todos y todas. Gracias al doctor Suárez también por la invitación. Probablemente a diferencia de los otros trabajos que se han presentado, el nuestro es uno más bien de carácter histórico y viendo cómo también la academia responde a los cambios en las necesidades de información, ¿verdad?, que pueden tener las instituciones, en particular en el caso nuestro del Departamento de Salud, que tiene el deber ministerial, ¿verdad?, de velar y cuidar la salud de los puertorriqueños. Lo que pretendo con esto es presentar la transformación de la muestra básica de salud y bienestar en el estudio continuo de salud, sus objetivos, metodologías y ejemplos de hallazgos relevantes. La muestra básica de salud, como siempre fue mejor conocida, importante ver de dónde surge, ¿verdad?, y por qué en vez del estudio continuo, la mayor parte de la gente se refiere como muestra básica, ¿verdad? Y comienza precisamente en la academia, para el 63, el doctor Ellison desarrolla en la Escuela de Medicina de la universidad, propone un estudio, ¿verdad?, alrededor de 5 años después de tener el estudio de los Estados Unidos, el National Health Interview Survey, para recopilar datos que le permita al Departamento de Salud, ¿verdad?, poder llevar a cabo su función y sobre todo, en algo más general, poder tener claro las condiciones de salud, al igual que el patrón de utilización de servicios, etcétera. En ese momento resulta, ¿verdad?, innovador porque ni los estados ni territorios tenían un nivel de información, una encuesta o recogían información que les permitiera hacer estimados a ese nivel. ¿Okay? Se establecen como objetivo para el estudio, primero, suministrarle al secretario de Salud y Bienestar información cuantitativa de toda la isla para la planeación, evaluación y estimación de prioridades. Importante el nivel al cual se quiere la información, que en este caso es para toda la isla en general. Y esto a través de, ¿verdad?, el estimado de las prevalencias de condiciones crónicas sintomáticas, incapacidad, como resultado de enfermedades crónicas y agudas, al igual que la utilización de servicios de salud y de servicios de salud y bienestar para la atención de enfermedades crónicas y agudas, igual que la incidencia de enfermedades agudas tratadas y sin tratar, los gastos por servicios médicos, dentales, etcétera, y el nivel de conocimiento técnico sobre los servicios. O sea, esto realmente le da dirección al estudio y es importante tenerlo en cuenta, porque cuando se analiza los resultados, lo que se presenta, lo que se alcanza, es en función de estas que son las necesidades de información del Departamento de Salud. ¿Sí? También proveerle información a las unidades del Departamento de Salud que ofrecen servicios de información cuantitativa relacionada con la operación de los programas, y al igual que proveerle información, proveerle a los investigadores, especialmente epidemiólogos y científicos sociales, un mecanismo para que se elaboren estudios poblacionales sobre las condiciones. La novedad en esto es que a ese momento, realmente para poder llevar a cabo un estudio de esa magnitud en términos de costo, hubiese sido insufragable para el Estado, por lo menos para el Departamento de Salud. Y entonces aprovecha la coyuntura que el Departamento del Trabajo realiza una encuesta regularmente, en trimestre, y se logra el arreglo de que el departamento le provea al Departamento de Salud, y en este caso también inicialmente a la Escuela de Medicina, una muestra descartada. Esto es que dentro de la muestra que estaban utilizando y que entrevistaban en un sinnúmero de ocasiones, que se proveía un marco como tal a través del cual entonces ellos podían seleccionar la base, y sobre todo en términos económicos, que ya estaba debidamente identificado, no había ni que actualizar, pensando y acordándonos que en ese momento no habían mapas específicos ni nada, requería de actualización, y eso en términos, aparte de tiempo, eran costos bastante grandes. Y de esta manera utiliza una muestra probabilística estratificada por áreas y seleccionada sistemáticamente. La misma dividida en 12 áreas geográficas, subdividida en urbano y rural, formando 24 estados. De aquí hay una selección de unas aproximadamente 750 viviendas trimestrales para intentar lograr al menos 3.000
unidades de vivienda al año. Y estos son los planes, ¿verdad?, inicial, lo que le estoy presentando. Una vez identificadas las viviendas, se procedía a entrevistar a un adulto mayor de 18 que estuviese disponible. ¿Sí? Y entonces, también mediante entrevistas, pues se aplicaba un cuestionario. El promedio de entrevistas diarias que se había estimado es de 3 a 4 por entrevistador. Esta es la planificación que se tiene, ¿verdad?, para llevar a cabo. Sabemos que del plan a la acción, aún cuando hay muchos elementos que ya están dados, pues no es tan sencillo, ¿verdad? El de 3 a 4 entrevistas depende de un montón de factores, al igual que también el de 750 unidades por trimestre. ¿Okay? Para 1967, el estudio es transferido de la Escuela de Medicina a la Secretaría Auxiliar de Planificación y Estadística. ¿Okay? Continúa ahí hasta el 2000 en el proceso, ¿verdad? Del 96 al 98, el Departamento de Salud entiende que hay que revisar, ¿verdad?, los objetivos y el alcance del estudio. La razón para esto es que hay unos cambios en las necesidades de información, la estructura y el rol del Departamento de Salud, porque coincide con la reforma de salud, que cambia la forma de prestar servicios, ¿verdad?, y los roles de un proveedor a alguien que financia por los servicios. Por lo tanto, necesita un mayor número de información y a unos niveles de agregación distintos. ¿Okay? Para esto, nuevamente se acerca a la academia y se solicita que haga una evaluación del estudio, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades nuevas de información que tiene el departamento. ¿Okay? Se hace una revisión de los objetivos del estudio. Esto lo tiene que hacer, ¿verdad?, lo hace el mismo departamento, y a la luz de eso es que se plantea, ¿este estudio me está contestando, me ayuda a lograr los objetivos o no? ¿Okay? Y dentro de la revisión que hace de los objetivos para el estudio, ¿verdad?, de lo que era la muestra básica original, se ayuda a la planificación y evaluación y estimación de las prioridades, proveyendo información cuantitativa de todos los municipios de la isla. ¿Verdad? Esa pequeña diferencia hace que el estudio previo pues no responda a necesidades, porque el anterior era para Puerto Rico en su totalidad, si hubiera diseñado la muestra original, y no podía proveer información a niveles inferiores de agregación como eran los municipios. Además, proveer información útil y necesaria para la formulación de política pública basada en la reforma de servicios de salud. ¿Okay? Importante, se reafirma el realizar estudios especiales utilizando instrumentos de medición, pero aquí establece que la Secretaría de Planificación crea que son necesarios, ¿verdad?, en coordinación con los peticionarios. De esta evaluación, ¿verdad?, salen una serie de recomendaciones, empezando con lo que es obvio, ¿verdad?, al cambiar el nivel del nivel al cual se quiere la información, es que se pueda desarrollar, se diseñe una muestra que permita realizar estimaciones para los municipios de la isla. En la muestra original, cuando estamos hablando de todo Puerto Rico, se excluía, ¿verdad?, los municipios, las islas municipios. Vieques y Culebra nunca estaban contempladas en esto. Hay toda una teoría de por qué no, porque así mismo lo hace el Departamento del Trabajo. Pero esto se da en el marco de la situación, la lucha en Vieques. Y el gobierno tiene que responder a eso y no tiene información, ¿verdad?, sobre esto, así que se ve en la obligación de poderlo atender, y esto es una de las herramientas. Además, luego de evaluar las necesidades de información, se identifican con áreas que no estaban siendo contempladas, como las conductas de riesgo, los estilos de vida, percepción de la calidad de los servicios de salud, los indicadores de salud mental, indicadores de salud oral y los hábitos nutricionales. ¿Sí? A la vez se recomienda desarrollar un instrumento más ágil para el recogido y procesamiento de datos, al igual que incorporar asesoramiento profesional en las áreas de estadística, muestreo, epidemiología y salud pública. Una de las cosas que el departamento no contaba dentro de esa unidad a ese momento con un peritaje para poder asesorarlo en esa dimensión. El desarrollar un instrumento ágil responde obviamente a la manera en que esto se recopilaba, pues estamos hablando de tiempos atrás, ¿no?,
donde estamos hablando de cuestionarios llenos, sin muchos recursos, eso implicaba un montón de tiempo para procesamiento y demás. En algún momento, y producto de una evaluación de este tipo, alguien sugirió la utilización de hojas precodificadas para lector óptico. Eso, el departamento, obviamente, ya cambiando la cantidad de dinero disponible, empezando la crisis fiscal, toma eso, ¿verdad?, como una opción de economía y por lo tanto despide los data entry y entonces a los entrevistadores les toca, una vez recogido la información, el cuestionario, tener que entrarlo. Por tanto, eso estamos hablando de años que no salía. Así que lo que inicialmente tenía ese objetivo, pues el efecto es todo lo contrario. Okay. Posterior a esto, luego de las recomendaciones, lo primero que hace el departamento es que se acerca para solicitar que se diseñe la nueva muestra que va a llenar esas necesidades de información. Okay, que contrata nuevamente con la Escuela de Salud Pública y para la misma, de acuerdo al también asesoramiento de los miembros del Departamento del Trabajo que son los que producían la muestra del grupo trabajador y demás, se recomienda que el mismo produzca aproximadamente unas 25.000 viviendas estratificadas por los 78 municipios. ¿Okay? Para esto se utilizó el marco muestral, ¿verdad?, que son el listado de bloques del censo del 90, obviamente viejo, esto comienza más o menos como en el 97-98. Había urgencia, como les mencioné, sobre todo por poder producir información y estimaciones relacionadas a Vieques. ¿Okay? Y que a la misma vez tuviese un margen de error no mayor de 5, se consideró que la tasa de respuesta estaba en aproximadamente un 85 y que el efecto de diseño era de aproximadamente 2. Eso es lo que guía la estimación del tamaño de muestra. A la vez se actualizaron los bloques identificando todas las viviendas existentes. Un poquito más adelante les voy a mostrar algo de mapa para poder entender la dificultad y la complejidad de cuando estamos hablando de actualización, cuando no teníamos los sistemas de GIS ni la foto de satélite, que nosotros podemos en la actualidad ver todas las casitas y demás. Para poder diseñar la muestra, había que actualizar, y actualizar implicaba ir al campo, ¿okay?, la guía para identificar todas las viviendas, unidades individuales que estaban, para luego poder pasar al resto de las etapas, como son la segmentación y la muestra aleatoria, etcétera, etcétera. Pero eso estamos hablando de que, de hecho, el tiempo que tomó de expertos en el área, y expertos entiéndase que cuando esto ocurre, han decidido cesar las operaciones del estudio continuo de salud, esos entrevistadores que tienen muchísima experiencia son los que van a ir a actualizar. Y esa actualización tomó cerca de 2 años y medio. Así que estamos hablando, una tarea ardua y que toma un montón de tiempo. Luego de esto, una vez identificaron las viviendas, se procede, ¿verdad?, a segmentar los bloques seleccionados en unidades de 6 viviendas aproximadamente. Y para cada una de ellas se seleccionaron aleatoriamente un número de segmentos requeridos. En esto, utilizando el procedimiento de proporcional a tamaño, ¿verdad?, de manera que fuese autoponderado. Nuestro acuerdo con el departamento ese entonces era solamente producir la muestra. Una vez ellos contratan para que se lleve a cabo el estudio de Vieques, que era lo más urgente, resulta que los costos para que se pudiera realizar esto eran excesivos. Y entonces luego nuevamente se acercan a nosotros para solicitar que se pueda llevar a cabo, ¿verdad?, el proyecto que se va a llamar la implantación del estudio continuo de salud para los municipios de Puerto Rico. La estructura básica que se establece para eso, ¿verdad?, es esta que vemos aquí. Importante señalar que este equipo aproximadamente tiene cerca de 115 personas, ¿verdad? Y esto está estratificado por regiones, con personal, supervisores, entrevistadores, o sea, una operación mayúscula. Ahí se redefine, como parte de la contratación, lo que serían los objetivos del estudio continuo de salud, que es mantener un perfil actualizado del estado de salud de los municipios de Puerto Rico para facilitar a los gerenciales del departamento la planificación de los servicios y las decisiones y la toma de decisiones informadas. A su vez, proveer datos sobre el estado de salud de la población de cada municipio a investigadores, profesionales
de la Salud, científicos sociales, para el análisis de esto y producir recomendaciones. Aquí con esto, y al estar habiendo contratado con nosotros, pone la responsabilidad, si se mueve con la agilidad, ¿verdad?, que se esperaba, la toma de decisiones, porque la información ya estaba, y eso imponía, ¿verdad?, una obligación con relación a esto. Cuando hay ausencia de información, pues cualquier cosa. De hecho, esto ocurre ya habiendo pasado cerca de 7 años de la reforma de salud. Al momento de iniciar la misma, se habían detenido los trabajos de muestra básica y no habían datos, ¿verdad?, de base que pudieran servir para poder evaluar el impacto de la reforma de salud. Y ya, obviamente, esto tiende a coincidir, ¿verdad?, con los movimientos y cambios políticos. Ya en este momento se está en la postrimería de esa administración. Se reconoce abiertamente la necesidad de información y la importancia de tener una base de datos que permite evaluar esto. Y ahí es que entonces se nos llama. Adicional, no está aquí porque esto es los objetivos del estudio. Como parte del acuerdo nuestro con el Departamento de Salud, algo bien importante era como objetivo aumentar o estrechar los lazos de colaboración entre el Departamento de Salud y la Escuela de Salud Pública. Como ocurre en varias ocasiones, hay una diferencia, una discrepancia entre la manera que el gobierno ve las cosas y lo que pretende hacer y lo que la escuela entiende que hay que hacer, y en eso hubo cierta fricción y distanciamiento. Y como parte de este proyecto, lo que se pretendía era estrechar los lazos y poner a su disposición las habilidades nuestras. ¿Okay? Además, se recoge información, ¿verdad?, de salud relacionada a los patrones de utilización de servicios y su impacto en trabajo y escuela. El diseño que se utiliza, similar al anterior, es uno transversal. Y la población bajo estudio es la no institucionalizada que residía en Puerto Rico para los años de 2001 a 2005. Digo esto porque para cada uno de los años se desarrollaron muestras distintas antes que falleciera el estudio. El diseño muestral que se propone para esto es uno que utiliza entonces el listado de los bloques censales demarcados por el negociado del censo del 90 y el 2000. El 90 porque el que dijimos que comenzaba inicialmente tiene que ser para comenzar el mismo 2001, en ese momento no está disponible, ¿verdad?, la información del 2000, por un lado, y como requería la información con mucha prisa, pues había que tener lo que era disponible, que era el marco muestral del 90. La unidad primaria de muestreo son los bloques censales, aproximadamente 56.781, y luego la selección aleatoria de bloques, donde se seleccionaron aproximadamente unos 3.510, cerca de un 6%. La unidad secundaria de muestreo fueron los segmentos, que fueron aproximadamente 4.118. Okay. El número de unidades, ¿verdad?, que se había estimado necesarias por municipio fluctuaba entre 190 y 615. La muestra quedó constituida tomando en consideración viviendas abandonadas, moradores ausentes, todo ese tipo de cosas, de cerca de 24.491 viviendas, de las cuales 16.858 fueron efectivas, y produjo información, ¿verdad?, de 49.559. La tasa de respuesta fluctuó entre 55.6 y el 90.2. Bueno, 85.6 y 90.2, gracias. ¿Okay? Y los datos que se produjeron fueron pesados, ¿verdad?, por municipio, edad y género, para ajustar. Como le mencioné, por aquello de tener una idea, porque a veces lo más simplón, ¿verdad?, lo despachamos, puede resultar lo más complejo, y como hablaba el compañero con relación a la calidad, partimos de la premisa de que, y esto sobre todo cuando hablamos de probabilístico, pues tiene que estar claro que todo el mundo tiene una probabilidad conocida de selección que está ubicado, ¿verdad? Entonces esto, la forma definido como población no institucionalizada, más certera que tenemos dentro de él, es la del uso de los bloques, ¿verdad?, y la identificación de viviendas. Y en esto algo parecido, este mapita, a lo que inicialmente en el estudio previo se identifica, donde aquí para poder hacer segmentación e identificación de la unidad secundaria de muestreo hay que hacer, ¿verdad?, una inspección ocular en el área, identificarla para luego poder segmentar y seleccionar. Y para que sea proporcional al tamaño necesitamos
La selección está en función también del tamaño de cada uno de los bloques. Esto aquí pretendió ser un ejemplo, ¿verdad? Ya adelantado, donde podemos utilizar la foto de satélite y donde vemos los circulitos, si es que son apreciados. Representa el segmento de 6 viviendas, ¿verdad? Claro, en este lo hicimos por vacancia, ¿verdad? Solamente es 3, pero esto implicaría que todo el bloque iba a estar así segmentado en unidades de aproximadamente 6 viviendas, para debidamente identificarla, numerarla y poder seleccionar de ahí. ¿Okay? Como parte de la metodología está el proceso de entrevista. Una vez se selecciona la vivienda, se identificaba un adulto de 18 años o más, mentalmente capacitado, ¿verdad? O a menos que fuese un menor emancipado. El entrevistado o entrevistada contestaba la pregunta por todos los miembros de la unidad. Eso pues, obviamente puede representar una limitación, pero es la forma, ¿verdad?, de obtener información del grupo familiar. Si no, hubiésemos tenido que hacer muestreo intravivienda, lo que complicaba y aumentaba el tamaño, y eso fue el punto medio que se entendió y era consistente con otros estudios. La entrevista tomaba aproximadamente entre 45 y 90 minutos en completarse y incluía la revisita, ¿verdad?, en al menos 4 ocasiones. Esto es, si la unidad seleccionada no había nadie de momento, pero sí estaba lo demás, pues había que regresar en 4. La vivienda específica y demás. Ok, en términos de control de calidad, a nivel central, se seleccionaba una muestra aleatoria de entrevistas completadas por entrevistador. De ahí los coordinadores regionales visitaban la muestra de viviendas seleccionadas para, utilizando unas preguntas guías, realizar entrevistas preferiblemente al mismo informante, ¿verdad?, de la entrevista. Es importante porque cuando estamos hablando de que algunos de los elementos son, de los datos que se recogen, son condiciones, hospitalizaciones, visitas a médicos, en una población que ha envejecido, hay gente que tiene una guía telefónica, ¿verdad? Y sabemos que en la medida en que no se conteste y se hable de condiciones, más rápido se puede completar una entrevista o salir de él, y para propósito de control de calidad había que ir sobre esto, estar seguro de que no se había saltado ninguna pregunta o que era confiable la información que se recogía. Una vez se realizaba esto, a nivel central, se seleccionaba una submuestra de viviendas evaluado en un segundo control de calidad. Esto es, el primer nivel de calidad, de control de calidad, era para controlar por el efecto de entrevistador, y el segundo incluía, ¿verdad?, para lo que se escape de ahí, el coordinador. Ok, para esto se entraban los datos, ¿verdad?, en un programa desarrollado específicamente para el cuestionario. A su vez, buscando la calidad de los datos, se realizaba doble entrada y limpieza de los mismos, y se llevaba a cabo validación de datos y pruebas de consistencia. Estamos buscando en la medida de lo posible, lo que el compañero, que sea de calidad, lo que se va a estar analizando. El cuestionario incluía 11 secciones en particular: los indicadores socioeconómicos, indicadores de salud, hospitalización, movilidad, estilos de vida, esterectomía, nutrición, limitación de actividad física, empleo y trabajo, salud mental y lactancia. Un ejemplo, ¿verdad?, que en el caso de 2003, donde presentamos cómo queda distribuida lo que es la población, específicamente el estimado poblacional. ¿Quién se encarga de proveer esto? ¿Verdad? Es la oficina que oficialmente lo hace, que es la negociado del censo, de la Junta de Planes. Y entonces lo que hacemos es, como ustedes verán aquí, ver y comparar la distribución en la muestra con la distribución, ¿verdad?, del estimado. Y obviamente luego de eso pues hacen los ajustes de manera que se suavicen las pequeñas diferencias que se encuentran. A manera de ilustración, ¿verdad?, algunos de los ejemplos, porque el objetivo no era presentar datos concretos, algunos de los hallazgos del estudio, tomándonos la libertad de no ser riguroso con relación a los intervalos de la confianza que sabemos que van, y presentar el estimador puntual que representa lo que tenemos aquí. En este caso, por ejemplo, tenemos la percepción de salud. ¿Cómo se distribuye la percepción? Entendiendo que esto es para proveer información para el Departamento de Salud, la toma de decisiones, y se espera, ¿verdad?, que, por ejemplo, se puede incrementar el número de personas que se sienta bien. Eso es lo que se persigue, y eso le permite evaluar
¿verdad? La tarea que está realizando el departamento. A la misma vez, el número de visitas, el estimado de personas que visitan al médico, ¿verdad? En este caso, 4 semanas. El instrumento utilizaba distintos tiempos de referencia, distintas variables. En el caso de la visita al médico es 4 semanas o un mes calendario. En el caso de las hospitalizaciones podía ser 1 año y así sucesivamente. ¿Okay? Permitía el estudio, ¿verdad? Evaluar los estimados promedios de visita a médico. Esto es importante en el proceso de planificación para poder estimar los recursos necesarios, ¿okay?, para la prestación de servicios, sobre todo cuando cambia el rol y ya no está, no es el que presta los servicios directamente, pero va a financiar los mismos, ¿verdad? Al igual que, por ejemplo, en esto, la visita médica, ¿cuáles son las condiciones que más se utilizan por las cuales la gente va al médico? Okay. Una distribución por condiciones de las más prevalentes. ¿Qué tipo de médico es el que está viendo al paciente? Los que visitaron también un acercamiento a la salud oral del dentista. El tiempo transcurrido en aquel, ¿verdad?, que no van y hacen uso de los servicios. Okay. Estimación de tabaquismo, ¿verdad? La población de 17 años o más que ha fumado alguna vez, dividido por género. Importante, de aquellos que fuman actualmente, esto para dirigir los servicios, la proporción que está interesado en dejar de fumar, ¿verdad? En el caso de histerectomía, ¿verdad?, que una preocupación grande, la proporción que han sufrido una histerectomía de las mujeres de acuerdo al grupo de edad al que pertenece. ¿Okay? La proporción que se ha hecho mamografía en los últimos 12 meses. Vamos a acordarnos que todo el instrumento de los objetos es bien generar la información, y esto, por ejemplo, responde a que en el proceso de contratación bajo reforma se establecen unos objetivos, y esto, más que de naturaleza investigativa, es evaluativa. ¿Estamos logrando lo que se persigue? La guía o el objetivo es ¿cuál? Que aquellos 40 años o más vaya anualmente. Si por ejemplo ese es el caso, pues entonces le está diciendo, eso no se está logrando. Obviamente, para saber si, ¿verdad?, si ha crecido o no, hay que estar estudiando los anteriores, pero es el objetivo, no solamente la pregunta, sino también el tipo de presentación de la información. Ok, al igual que los grados de limitación. Una de las piezas clave era la estimación de condiciones, porque era la única fuente de datos para estimar morbilidad. Y aquí está la cruda de las primeras 10 condiciones, ¿verdad?, que no es pertinente el tamaño exactamente, pero sí ¿verdad?, lo que se puede producir y estimar en la población general. También permitía, ¿verdad?, la representación espacial, pero sobre todo, como estamos hablando de inferencia a niveles inferiores como municipios, poder representar gráficamente, ¿verdad?, y ver la distribución, a ver si se observan algunos patrones. Esto ocurre, ¿verdad?, para cada una de las condiciones identificadas. Al igual que al presentarlo, ¿verdad?, resumirlo, vemos el comportamiento que típicamente aprenden en el salón de clase. Bueno, eso es más entre mayores, pues la representación que esto tiene, ¿verdad?, nos lo permite ya empíricamente con nuestros datos lo que se sostiene, y a la misma vez valida lo que estamos haciendo. ¿Okay? A la misma vez permite estratificar los datos y resumirlos de acuerdo a distintos grupos de edades. Obviamente la precisión, cuando según vamos bajando y hablamos de niveles de agregación inferior, como son el municipio y el grupo de edad más pequeño, pues la precisión, ¿verdad?, se reduce con esa precaución, pero podemos hacer las estimaciones para cada uno de los grupos de edad identificados. Esto de acuerdo a las necesidades de información del departamento. ¿Okay? En condiciones individuales, como agregados por sistema y estratificados también por género. Esto que de hecho me había recomendado el doctor Suárez que lo excluyera,
no le hice caso porque entendía que era importante, viendo la función que tiene el estudio, ¿verdad?, con relación a la necesidad de información del departamento y la utilidad que este instrumento, ¿verdad?, proveía precisamente para recoger información en cualquier momento y poder evaluar lo que fuese. Cuando en el 2005 el gobernador Acevedo Vilá nombró una comisión para evaluar, ¿verdad?, el proceso de la reforma, la fuente de datos, sobre todo de movilidad y demás, eran los datos que se tenían del estudio. Pero surge la pregunta, ¿cuál es la calidad de los servicios? ¿Cómo se percibe la calidad de los servicios que se están ofreciendo y tanto que nos está costando? Ese dato no estaba recogido. Y como sabemos, ya en ese momento habían problemas de naturaleza fiscal, pues obviamente tampoco había dinero adicional para asignarlo. Y fue utilizando el estudio que entonces pudimos incorporar, hicimos una submuestra donde quedara representado, no, ¿verdad?, a nivel, por lo menos hubiese representación. Los datos no se iban a poder inferir a nivel de municipio, pero hubiese representación de todo, con relación a lo que se entendía que son los indicadores principales y todas las dimensiones del mismo. Y dado un criterio que se estableció, hay satisfacción con los servicios en cada uno de los renglones, sí, al menos 85 o más, así lo expresaba. Y entonces, y obviamente no solamente en términos generales, sino comparando reformas con privados, etcétera. De los hallazgos significativos, por mencionar, porque realmente no era, pues eso nos provee información con relación a que 1 de cada 5 padece alguna condición respiratoria, 1 de cada 4 padece condiciones del sistema circulatorio, la prevalencia de enfermedades del sistema circulatorio es un 30 mayor en mujeres comparado con la población de hombres, la prevalencia de condiciones del sistema nervioso es 150% mayor en las mujeres que en los hombres. La prevalencia de las primeras 10 condiciones es significativamente mayor en las mujeres que en los hombres, en todas. Y el único sistema en el que los hombres superan a las mujeres en términos de la magnitud de la prevalencia es en los trastornos mentales y del comportamiento. En forma, ¿verdad?, sintetizada, los retos encontrados, entre otros, y siendo sutil con relación a todo el proceso. 1, la disponibilidad de fondos económicos para sufragar el mismo, ¿verdad? Lo otro, la implicación que tenía, porque estamos hablando de la relación entre academia y departamento, el gobierno para prestación de servicios, los retrasos en contratación, que eso a su vez está relacionado con la retención de personal, ¿verdad? Sabemos que dentro de los estudios, por mejor diseñado, es el personal capacitado, ¿verdad?, y competente, que es el que hay que mantener porque es en función de los recursos que realmente se puede lograr datos de excelencia. Y como otro de los retos encontrados, que eso sobre el camino pues va incrementando, su problema es el acceso controlado de las viviendas y los puntos de droga. O sea, que ahora mismo si se va a diseñar cualquier estudio, esos elementos hay que tomarlo en consideración. Las implicaciones, ya tenemos otras personas, aparte de los alcaldes, que deciden en qué calle, ¿no? Y esos son ¿verdad?, las personas, los dueños de los puntos de droga, y con los cuales, si usted quiere llevar a cabo el estudio y completarlo, tiene que tomarlo en consideración. Y la del control de acceso, que uno de los problemas mayores que presenta es que ya el rechazo no es individual necesariamente, sino colectivo. Y eso está asociado, ¿verdad?, al nivel socioeconómico, lo que implica que para entrar en una urbanización, aunque hay una ley que permite entrar, pero cuando se va a acercar, ya el rechazo no es individualmente en la unidad de vivienda, sino es realmente en la comunidad, porque tiene que pedirle a la Junta de Condóminos, a la Junta de Residentes, y eso es un bloqueo total. Así que eso es uno de los elementos que nos dificultó el trabajo. De las conclusiones, puedo decir que se debe mantener, ¿verdad?, estudios poblacionales, como el estudio continuo, que provean datos que caractericen y perfilen la salud de la población puertorriqueña. Una de las fortalezas del estudio fue el tamaño de muestra y el nivel de representatividad, al igual que el recurso humano, ¿verdad?, el compromiso del mismo en el desarrollo del mismo, que se debe ampliar su uso para el análisis secundario de condiciones y factores de riesgo. Aunque estuvo establecido desde la creación y posteriormente se valida con la revisión que se hace, el acceso a la información no es tan abierta como debe ser. Y obviamente nosotros podemos pensar en por qué.
no es cuestión de egoísmo necesariamente, sino que tiene implicaciones sobre la política, porque eso nos puede estar demostrando la adecuacidad de los servicios que se brindan, ¿verdad? Y eso pues hay como que irlo filtrando, y eso es uno de los elementos que ha limitado el uso de esa información. Y a la vez que entendemos que se debe desarrollar un mecanismo para que este estudio y otros de esta naturaleza puedan ser autofinanciables, sirviendo de infraestructura para otros estudios de investigación. Sabemos que, por ejemplo, un estudio tan abarcador como este permitiría incorporar en sus muestras las necesidades de información y de muestreo, ¿verdad?, para obtención de información de otros estudios. Sin embargo, en la actualidad, sobre todo estamos hablando del mismo de este gobierno, puede estar financiándose la misma tarea en distintas unidades, ¿verdad?, porque no hay un equipo central que lo pudiera llevar a cabo, y lo que implicaría que abarataría costos y lo haría autofinanciable. ¿Okay? Muchas gracias.